el feminismo hoy reemplaza lo que antes era el hombre o el patriarcado, el verdadero patriarcado de antes, porque para mí hoy no existe el patriarcado. Bienvenidos a Sigue y 60 Podcast, un espacio con humor para hablar de historias reales, cagadas y crecimiento. Aquí no somos dueños de la verdad, pero la estamos buscando. Hola a todos, bienvenidos a Sigue y 60 Podcast. Hoy con nosotros una mujer de Colombia, una mamá, según ella de barrio, vamos a ver si es verdad o no es verdad. Una vieja que está trabajando por Bogotá y que realmente tiene unos pilares muy importantes. Bienvenida, Carol, a Sigue y 60 Podcast, 101 por Salvación Nacional para la Cámara de Bogotá. Así es, Sebas. Gracias a ti por la invitación. Yo muy feliz de estar aquí en tu podcast. Y así es, soy la cabeza de lista de Salvación Nacional aquí en Bogotá. Perfecto. Para explicarte un poquito, esto es un podcast de gente normal para gente normal. A veces la política tiende a complicarse mucho y una de las cosas que estamos buscando acá es simplemente hacerla más fácil, más sencillo. Yo siento que en estos momentos, y más tanto de izquierda, de derecha, sobre todo de izquierda, buscan complicar tanto las cosas que la gente no las entiende. Y muchas veces complicamos lo básico y lo lógico. Entonces es lo que estamos buscando primero que todo. Entonces la primera parte de la entrevista, yo quiero hablar con una parte de la Carol normal. Entonces que nos digas, no políticamente hablando, sino quién es Carol, quién es Carol Borg. Ok, bueno, tú lo dijiste, la verdad lo que más me define o lo que representa para mí lo más importante en mi vida, mi prioridad es mi familia. Llevo 5 años casada con un hombre maravilloso que es ingeniero civil, de hecho no le gusta, o más bien no le gustaba la política, ahora se ha acercado mucho más a la política gracias a todo esto que estamos haciendo, pero llevamos 5 años casados, tenemos 2 chiquitos, Isaac tiene 3 años y Manuel tiene 1 añito y medio. Soy una mujer cristiana, soy una mujer de fe, llevo 13 años siendo cristiana y eso define muchas cosas en mi vida. Fui estudiante de ciencia política en la Universidad Nacional de Colombia y eso también hay una historia detrás porque fui activista de izquierda, hice activismo por el movimiento estudiantil, feminista, abortista, salí en un video de Gustavo Petro, de hecho en estos días lo voy a sacar. Y bueno, esa es la persona que soy. Bueno, también tengo otros estudios, pero creo que no importa, una maestría en el área que yo me desempeño y me ha encantado la política. Nunca pensé que como candidata, siempre fui activista, pero bueno, aquí estoy y es lo que me apasiona. ¿Por qué? Porque soy activista a favor de la vida desde el vientre. Y eso, llevo 5 años, 6 años haciendo ese activismo, entonces define mucho mi trabajo social y el por qué hacemos esto. Es muy chistoso porque cuando yo leí Eras de la Nacional, yo dije, "Ve, curioso, ¿no? Curioso, no estoy diciendo que todo el mundo tenga que ser, pero me pareció curioso y ya respondiste esa parte. Carol, ¿para ti qué es defender la patria? Para mí es defender los valores fundamentales de Colombia. Y yo me alineo mucho con esta ideología de defender la vida, la libertad y la propiedad privada. Si esos valores se defienden, podemos defender la patria. Sentir ese amor por nuestra nación a través de todo lo que hacemos, no necesariamente a través de la política, sino todo lo que hacemos, eso es defender la patria. Defender estos valores creo que es fundamental. ¿Para ti qué es defender la vida? Pues estoy en contra del aborto, ¿no? Entonces, defender la vida empieza desde el vientre, pero no se limita a ello. ¿Por qué? Porque yo viví en el barrio Santa Fe. Pues sí, nací, crecí allá y estudié allá, en un colegio público. Y no, pues uno ve las necesidades. Es un barrio de estrato 2, de trabajo sexual, de microtráfico, de habitabilidad de calle. Entonces, ese es el barrio del que yo vengo, entonces conozco un poquito también las necesidades y por qué muchas personas ven el aborto como una solución. Entonces, ser pro vida no es solamente estar en contra del aborto, de verdad es pensarse toda una forma de, incluso de gobierno, de país. ¿De por qué? Porque si queremos evitar el aborto, pues tenemos que ver qué pasa con la salud, con las condiciones, con la seguridad, con la calidad de vida, si hay personas realmente teniendo vida digna. Y aún así, eso lo hago para prevenir. Pero si en mí está prevenir el aborto, en todo caso yo lo haría. Entonces creo que la defensa de la vida va mucho más allá de solamente pensar el aborto como no aborten y ya, sino de defender el derecho humano más importante que tenemos en nuestra sociedad. Y si no se defiende eso, no vamos a poder defender ninguno. Diste la libertad. Yo creo que la gente en Colombia no le da el valor a la palabra libertad. Y cada vez que yo posteo algo en contra de Cepeda, y la gente se burla y dice como que, pero es que, ¿qué le pasa a Venezuela? A Venezuela no le pasa absolutamente nada, a Cuba no le pasa absolutamente nada, a Nicaragua no le pasa absolutamente
absolutamente nada. Y la gente no entiende lo que es la palabra libertad, siento yo. ¿Qué es la libertad para ti? De acuerdo, eso te cuento algo porque quien es mi fórmula al Senado, Sara Castellanos, ella se había lanzado hace 4 años precisamente para el Congreso y el eslogan fue Defendamos la libertad. Y me impresionó cómo muchas personas no entendían qué era la defensa de la libertad. ¿Qué pasa? Se está construyendo un discurso a favor de la igualdad. Y por la igualdad es como la excusa para restarle libertades a las personas. Ninguna sociedad es igualitaria, eso es imposible, todos somos desiguales por naturaleza. Entonces, cuando intentamos a la fuerza, a través del Estado, igualar a todo el mundo en todas las condiciones, quitarle a los que más tienen para darle a los que no, y hacer que el trabajo de unos beneficie a otros, y intentar equipararlos a todos, obligatoriamente tienes que restar libertades. En el caso de los cristianos, libertad para creer, libertad para educar a nuestros hijos. En el caso del mercado, entonces todo lo que hagas tiene que sí o sí direccionarse parte de tu ganancia o de tu utilidad al Estado, porque entonces cómo el Estado va a poder hacer uso de ese gasto social. Y no es algo voluntario, lo tienes que hacer porque el Estado dice que tienes que hacerlo. No sé si han visto situaciones, por ejemplo, como en España, los ocupas, que eso espero que no llegue aquí a Latinoamérica, aunque ya un poco puede suceder. Personas que de la nada se toman propiedades que no le pertenecen y las personas tienen que aguantarse esa situación. ¿Por qué? Porque pobrecitos no tienen dónde quedarse. Y una persona que trabajó toda su vida para tener su propiedad, para tener su bien, tiene que aguantarse una situación como esa si no tiene libertad para defender su propiedad privada, que va conectada con el tercer principio, su propiedad privada. ¿Por qué? Porque todo el tiempo hay una victimización desde el Estado hacia estas personas. Entonces, yo que vengo de la izquierda, conozco un poco ese discurso. Mi clase de economía política era solo marxismo y anarquismo. ¡Qué peligro! Mira, aunque quise, nunca tiré una papa bomba, para que sepa. Ahí está el tema, porque es que a los jóvenes sí les venden como la romantización de la revolución y de la rebeldía y de romper el status quo y tantas cosas que sí existe un adoctrinamiento. No, y ya hablando en serio, también o sea, todos pasamos por una etapa de rebeldía. Entonces, te meten ese adoctrinamiento, perdón, en esa etapa. Entonces, todo como que, mira, facilito. También pasan los momentos en que tú no tienes obligaciones económicas, entonces más fácil te queda, ¿sí me entiendes? Entonces, más fácil decir, no tienes oportunidades por otros, no tienes dinero por otros y como tú no estás pagando nada, entonces tienes mucho tiempo libre. Vaya usted ahorita de mamá con 2 hijos a ponerse a pendejear, a tirar papo. No, usted dice, no, yo estoy ocupada, yo no tengo tiempo para marica, yo tengo cosas que hacer. Bueno, me estabas contando, discúlpame. Estuviste muy envuelta en todo ese tema. Sí, 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 así es. De hecho, fue Dios, porque de hecho yo ya era cristiana. Cuando suscribía todas esas ideas, uno diría, no, los cristianos son de otra ideología. Y sí, nuestros principios se alinean a otra ideología totalmente distinta a la de izquierda. Puede que podamos decir, no somos totalmente de derecha, aunque yo siento que hay una afinidad total con los principios de derecha. Somos del reino, así le decimos los cristianos. Pero yo siendo izquierda, yo ya era cristiana. ¿Por qué? Porque es que hay ideologías que le hablan a los cristianos también. Entonces, yo creía que Jesús era revolucionario y que el amor eficaz de los verdaderos cristianos tiene que ser salvar al pobre del rico. Y en el caso de Camilo Torres, no sé si conoces, Camilo Torres es un cura muy famoso aquí en Colombia que se listó al ELN, hizo una teoría que se llamó la teología de la liberación y esa teoría, digamos, es como un revuelto entre cristianismo y marxismo, izquierda, más que todo. Y fue como un referente, entonces yo era fan de Camilo Torres, el cura que vivía su espiritualidad a través de esto y se alzó en armas por el pueblo y por la justicia social y todo el tema. Pues bueno, yo creo que ustedes saben que en la primera batalla el cura murió, pero estas historias sí le llegan a los jóvenes y mueven las fibras de los jóvenes pensando que están siendo justos, que están siendo nobles con causas, pero en realidad están siendo útiles a una narrativa que no, que está destruyendo nuestra sociedad. Total, 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 total. Sí, yo he escuchado a Camilo Torres, obviamente, porque es lo primero que es, son esas cosas que te tiran, ¿no? El marxismo, Camilo Torres, ellos comenzaron con una ideología, todo fue culpa de la derecha. Todo esto tú lo escuchas y obviamente yo siempre he sido muy receptivo a escuchar, pero el problema es que cuando tú le pones lógica es, el marxismo es la estupidez más grande del mundo. Como un man que no trabaja, que no le gusta absolutamente nada, puede crear un libro de cómo deben ser las economías mundiales. Entonces me parece muy ridículo eso.
Yo quería que habláramos un poquito de los jóvenes de izquierda, de por sí ya sin querer entramos ahí. ¿Cómo fue tu parte feminista y cómo ves la parte? Antes de que empecemos, yo quiero hacer un comentario. Yo siento que las personas en Colombia, mi colegio se llama el Latino Francés, queda cerca al Santa Fe. Y tenía familiares en Santa Fe y pues crecí en un estrato también 2 3 pero siento que los colombianos siempre se nos obliga a que tenemos que pertenecer a algún lado. Y yo creo que me di cuenta que yo estaba madurando un poco cuando me di cuenta que yo nunca pertenecí, o sea, que por más que intentara, nunca pertenecía a ningún lado y está bien. Pero tú tienes que ser eso, tú tienes que ser anárquico, o te tiene que gustar el ska, o te tiene que gustar esto, o te tiene que, pero tienes que ser parte de un grupo y eso te caga tu pensamiento y tu manera de crecer porque a veces quieres ser libre y no te dejan porque tienes que pertenecer a algún lado. Y ahora, por ejemplo, todas las mujeres tienen sí o sí que ser feministas, pero no se sabe bien qué es el feminismo. En este podcast, por ejemplo, y una de las razones por las que a mí no me gusta ninguno de los grupos armados es porque respetan mucho a las mujeres y a los niños. Y eso es algo que para mí no tiene no significa que si una persona es trato alto y le pega a la mujer, no, nadie le debería pegar a ninguna mujer. Punto. Entonces, para ti, ¿qué es el feminismo? ¿Cómo llegaste tú al feminismo? No, es que el feminismo nos lo implantan en todo, películas, educación, charlas, música, todo, en todo lado. Y nos hacen creer que el feminismo es la lucha por la igualdad. Tiempo después me di cuenta que era una lucha por privilegios, que buscaba cerrarle la puerta a los hombres. ¿Por qué? Yo considero que hoy uno no necesita ser feminista para defender los derechos de la mujer, no necesita ser liberal. Aquí me voy a poner un poquito densa, pero hay un autor liberal que se llama Mises. Y Mises escribió un libro que se llama Socialismo hace muchos años, antes de que viéramos el feminismo como está ahora. Hace muchos años él dijo, si la causa de la mujer se busca en el marco de lo público, ¿cómo decirlo? El feminismo busca que el Estado se meta en la vida privada, a la sexualidad y a mi familia y el aborto y la maternidad, y el Estado no tiene por qué tomar decisiones en esas áreas. Tiene que mantenerse por fuera de esos temas, pero el feminismo todo el tiempo trae la discusión política. Ellas lo dicen, lo personal es político, y eso es un error, porque es meter al Estado al ámbito privado. Entonces Mises decía, si se trata de la defensa de la vida pública, de la igualdad de las mujeres, es solamente otra rama del liberalismo. Pero si lo que busca es que el Estado tenga que ver con el ámbito privado, es solamente un hijo espiritual del socialismo. Entonces, para mí el feminismo de verdad es un altavoz, como tantos otros que existen, pero que solamente buscan promover un Estado grande que se meta con la intimidad de las personas. Pero en ese entonces los grupos en la universidad es muy fuerte. Uno prácticamente que toma posturas de ese tipo allá porque uno siente la presión a nivel doctrinal con lo que te enseñan, pero también a nivel social. Todo el tiempo vives presión y en una facultad como la de ciencia política todo el tiempo se respira teoría y política. Yo la verdad no puedo durar ni 5 minutos sin hablar de política, sinceramente, y creo que eso viene de la universidad. Todo el tiempo se está pensando teoría política, todo el tiempo se está hablando, todo la cotidianidad termina aterrizado a teoría política de alguna forma. Y en la universidad a uno le enseñan teoría feminista como parte de una materia. En mi primer semestre de ciencia política, yo me aguantaba 4 horas de cátedra feminista todos los lunes. Y así que, y más adelante en mi carrera, cuando quería estudiar teorías del poder, que es algo que estudiamos en ciencia política, toda una franja específica de feminismo, porque tienen teoría, porque escriben, porque piensan desde la ciencia política, que yo sé que para muchos es como que jartera estar leyendo eso, pero es lo que se ve en la carrera. Y todo el tiempo se piensa en todo, pero entonces desde el feminismo atravesaron todas las áreas desde esta visión feminista. Por eso es tan difícil desarraigarla, digámoslo de alguna forma, hasta que las personas se dan cuenta como, hey, es verdad que yo no necesitaba de un colectivo para poder decir que estoy en contra de la violencia contra la mujer. Eso no te hace feminista, te hace una persona con sentido común. Entonces, todo el tiempo intentan encasillarnos en esas ideologías, pero tengo que contarte, me leí un libro que me encantó de una ex feminista que se llamó ¿Quién se robó el feminismo? Las mujeres que traicionaron a otras mujeres. Y cuentan cómo incluso el feminismo hoy reemplaza lo que antes era el hombre o el patriarcado, el verdadero patriarcado de antes, porque para mí hoy no existe el patriarcado. Entonces, ¿cómo el feminismo reemplazó eso? Entonces, ya antes no era el hombre el que te decía qué ser, cómo hacer, cómo vivir tu familia, cómo desarrollarte profesionalmente, si desarrollarte o no, lo desea ahora el feminismo.
El feminismo critica si te quieres casar por la iglesia, si quieres tener 80 hijos, si quieres tener 10 hijos. Hoy una mujer en Colombia que tiene un montón de hijos es muy criticada porque ella en su decisión y en su libertad decidió ser mamá, dedicarse a su familia y a su esposo. Y eso es criticado por un modelo feminista que se supone nos quiere dar la libertad de decisión y se atribuye un montón de logros que no son del feminismo. Entonces, digamos que esa es un poco la razón por la cual las mujeres terminan ahí. Existe una influencia en todas las áreas y el feminismo es una moda. Hoy decir que tú eres antifeminista, o más bien feminista, es como lo más cool. Feminista, wow. Se piensa, yo qué sé, las relaciones de género y no sé qué. Yo siento que en el tiempo que hemos hablado, básicamente lo que más he entendido es que te dicen, yo puedo pensar por usted. Usted no piense, yo pienso por usted. O sea, eso es lo que yo tomo, porque lo que tú dices es muy, o sea, yo no me declaro feminista, pero sé que tengo que respetar a las mujeres, las tengo que valorar, tengo que estar ahí para cuando lo necesiten. Y para mí, de pronto esto sí va a sonar machista, eso es lo que me define también muchas veces como hombre, proteger y ayudar y servir a la mujer. Pero tú dices algo muy importante, o sea, eso es lógica. Y eso es lo que yo he tomado de toda esta política últimamente, es que simplemente complican todo, que sacan a la lógica y hacen todo tan complicado. Pero bueno, realmente también hay muchas desventajas aún para la mujer. ¿Tú qué crees que como mujer se podría mejorar en lo laboral? Creo que son desigualdades por igual. Yo no creo que exista el patriarcado, esto es polémico, pero lo sostengo con quien sea. Yo no creo que exista ese sistema de hombres creado por hombres para oprimir a las mujeres. Vemos un sistema de desigualdad que ataca a hombres y mujeres, porque no hablamos, por ejemplo, de un dato que es básico en esta discusión. La mayoría de los habitantes de calle no son mujeres, son hombres. Y eso ya muestra que es imposible que haya un sistema de hombres hecho para favorecer a los hombres. Entonces, yo sí creo que sí existe desigualdad, pero que afecta a todas las personas por igual, inclusive a los niños. Mira, en Bogotá, ¿sabes quiénes son los que más hambre pasan? No son ni los hombres ni las mujeres, son los niños menores de 5 años. En Bogotá, niños son los que pasan hambre. Entonces, estamos hablando de un sistema que es desigual para todos, un sistema que no le da oportunidad a todos en general. Las que más se gradúan y sobre todo en posgrados son mujeres. Eso no es un sistema hecho solamente para los hombres. Hay un tema de desigualdad y la raíz está en no defender estos tres principios que yo te cuento, porque como el Estado está tan grande, como el Estado busca obstaculizar todos los procesos, crear burocracia en todo lado, no deja a la gente ser y trabajar. Si la gente pudiera dedicarse libremente a su empresa, a su emprendimiento, con su familia, lo que quisiera hacer, nuestro Estado colombiano sería mucho más próspero, pero no lo es precisamente por eso. Más no porque exista un grupo de hombres que se reúnen en un lugar, cómo hacer el sistema más desigual para las mujeres, no, eso no es así. Si existen prácticas machistas, eso es otra cosa. Si existen prácticas machistas, totalmente. Y también te digo, existen prácticas misándricas, es decir, de odio hacia el hombre. Cada vez más empodera este discurso de no, los hombres no sirven para nada, el hombre no es gente, el futuro debería ser lesbiano, bueno, tantas cosas. De hecho, existen teorías específicas de mujeres que ven como lesbianas una lucha política, si me hago entender, hacerse lesbianas como una lucha política. Imagínate existiera también un movimiento de nos vamos a hacer homosexuales en desprecio a la mujer. Es incoherente. Entonces, más bien es otra, la discusión es otra. El feminismo nos está llevando a otra discusión que no sirve para nada, no piensa en la mujer y sigue perpetuando el sistema de desigualdad. No quiero demorar mucho en este tema, pero sí hay mucho machismo en Colombia. Eso sí es que somos machistas. Machismo sí existe. Uy, Así demasiado. es. Creo que también pasa algo con el machismo y es que no lo digo solo como cristiana, sino de verdad pensando en una sociedad que cada vez más se inclina hacia la, ¿cómo decirlo?, desmoralización sexual, que ve a las personas como un objeto, porque se mueve mucho contenido y mucha cultura de la objetivización sexual, de ver a las personas como una cosa sexual, a eso me refiero, como una cosa sexual. Y eso no ataca solamente a mujeres. De hecho, la violencia sexual hacia mujeres en su 80% es menores de edad. Entonces no es el hecho de ser mujer, sino también niños. ¿Por qué? Por la vulnerabilidad que representa. Entonces, creo que se explica mucha de la violencia del hombre hacia la mujer por dos factores. Primero, porque no se ataca a la raíz. Ver la relación entre psicópatas y violencia. No solamente psicópatas porque no significa pobrecitos, es que está enfermo mental y por eso es que viola a una mujer. Claramente no. Drogas y violencia, alcoholismo y violencia.
y una situación de todo el tiempo querer someter al que es vulnerable. Y eso lo vemos con los niños. Los niños, la tasa de abuso sexual a niños es inmensa y es una relación de fuerza, de poder, más que de sexo. Entonces se está invisibilizando un montón la violencia sexual hacia los niños varones y eso es grandísimo y es más un tema que creo que tenemos que evaluar como sociedad porque existe una cultura de ver las personas como cosas sexuales. Y los animales, perdóname que lo diga, aquí en Bogotá, no te imaginas los casos en ese sentido, que no quiero profundizar porque es un tema denso, pero en ese sentido es fuerte también. Es muy complicado eso y es algo que sería, te invitamos para que lo volvamos a tocar porque sí es algo que culturalmente, o sea, nuestros papás y de los barrios en que nosotros venimos, estamos muy acostumbrados a ese tipo de temas, escándalos y cosas fuertes donde el hombre obliga a los menores. Es horrible, horrible, horrible y es algo que Colombia tiene que mejorar. O sea, yo digo que estas cosas, hasta que nosotros no mejoremos, no vamos a tener un mejor futuro. Y no es algo de estrato, es algo mental, es supremamente triste. Para Carol, ¿qué es ser pro vida? Lo que te he contado es la defensa de la vida desde el vientre en adelante, el derecho humano más importante, pero sobre todo la defensa de la dignidad humana, que la razón por la cual nos oponemos al aborto es porque decimos todo ser humano es inherentemente digno. Eso es lo que nosotros defendemos, una dignidad que es inherente al ser humano y por eso es que nos oponemos a temas como aborto y otros temas. Es la defensa del derecho humano más importante a raíz de qué? De que los seres humanos somos dignos. O sea, para ti nunca en ningún caso debería haber aborto. En la medida de lo posible, sí. Y yo sé que es polémico. Entonces uno va avanzando a los niveles, estos niveles de ser pro vida. Bueno, yo ya desbloqueé el nivel mayor. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que realmente esas causales para abortar dejaron de ser causas extremas y volvieron el aborto súper laxo. ¿Y qué hizo? Que el Estado fuera más facilista para ofrecer el aborto que realmente para evitar que los abortos ocurran. Entonces, por ejemplo, en el caso de abuso sexual, yo creo que eso es algo que todo el mundo se pregunta. Es como la Ese- causal que todo el mundo usa, la más hay dos, densa. hay dos que yo tengo, abuso sexual y si esa persona va a llegar aquí a sufrir, o sea, en el sentido, y no lo digo en el sentido económico, lo digo que tenga ya problemas mentales o algo así, o sea, es algo muy complicado y no estoy diciendo que esté bien o que esté mal. En mi opinión, y yo siempre lo he dicho, a uno de hombre le queda la opinión más fácil al final del día, ¿no? Pero en estos dos casos, si te hago la pregunta, abuso y una persona que va a venir acá con un retraso o algo así, que va a hacer su vida muy difícil y la de los demás Voy a también. empezar con esa, con la de malformación. Y la verdad es que, aunque pueda haber esa discusión, ni siquiera así entra dentro de la causal. Porque legalmente y públicamente no se dice que uno pueda descartar personas porque son imperfectas. De hecho, la causal ni siquiera contempla eso. Malformación inviable con la vida, que es la causal, establece que sea una malformación realmente difícil que haga que el bebé pueda fallecer en el vientre o fuera de él. Pero pasa mucho ese pensamiento que se llama eugenesia, la idea de que las personas que son imperfectas no deberían nacer. Lo que pasa es que la eugenesia es más densa porque descarta seres humanos por discapacidad, por color de piel. Entonces es más complejo y yo sé que no es lo que muchos piensan. Muchos sí piensan como, qué fuerte tener una persona que sea un vegetal toda la vida. Yo lo entiendo. Pero, por ejemplo, en datos. En España, el 96, 94, 96% de los embarazos con síndrome de Down terminan con un aborto. Yo quiero preguntarte, ¿tú crees que una persona con síndrome de Down no tiene todas las capacidades para desarrollar su vida? Es decir, Fides en Colombia, que hace estos deportes para personas con síndrome de Down, que Sí. se acabe porque no tienen la capacidad, pero se abordan. Y en Colombia nomás les acosan más de 15 veces para abortar a sus bebés con síndrome de Down, descartando la vida. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que promueve un sistema egoísta. O sea, la gente piensa en cómo voy a entregar mi vida a otra persona, que eso Exacto, de sí, por eso es sí la ya va en verdad, contra de la maternidad. es la verdad. La maternidad es entrega total, eso ya va totalmente en contravía de lo que nos venden del yo y mis estudios y mi trabajo y mi cuerpo y mi libertad y mi todo. La maternidad ya es esfuerzo total por otro ser humano. Ahora más una persona que tiene esta malformación. Pero también porque muchas personas usan esa causal para discriminar a otras. Y hay algo, lo que te decía, el aborto hizo al Estado facilista porque existe la medicina paliativa, que es algo que los estados deben desarrollar con investigación.
con inversión y la medicina paliativa o los cuidados paliativos pueden aumentar un montón y aumentar la calidad de vida de estas personas que cada vez más nacen con malformación o con alguna enfermedad huérfana o alguna enfermedad rara. Pero si no le permitimos al Estado ese esfuerzo de defender la vida y buscar la forma de defenderla y de cuidarla y de protegerla, pues el Estado no va a seguir teniendo las herramientas para desarrollar este tipo de cuidados y lo que hace es abortar personas. Pero lo segundo que es más complicado es que hay un montón de falsos diagnósticos. Mira, yo me he encontrado, sin mentirte, como 10 porque tengo una fundación pro vida. Entonces, como 10 casos en los que no me dijeron que tenía síndrome de Down y nació perfecta. Hace como 6 meses, una niña que se llama Ana María, tiene una hidrocefalia severa, va a ser con discapacidad, no va a poder hablar, moverse. Es más, fue tan fuerte que le dijeron a la mamá, no vas a poder tener parto vaginal porque su cabeza viene demasiado grande. Va a tocar cesárea y una cesárea amplia para que pueda salir. Y además va a ser un vegetal toda la vida. Y eso para ella fue muy fuerte. Ella misma no quería abortar a su bebé. La empujaron de todo. Listo, nosotros fuimos, pagamos los mejores médicos y no era el diagnóstico que le habían dado. Y hoy Ana María tiene como 8 meses y está perfecta. Hace poco hubo el caso de una líder y dijo, a mi hija le dijeron 3 veces que el bebé venía con SIDA, que era mejor que abortara. Y ella se fue a buscar una segunda opinión por otro lado y era mentira. Entonces el falso diagnóstico, por eso decidir sobre la vida de una persona es demasiado fuerte. ¿Sabes también por qué? Porque el aborto lo siente el bebé. Los bebés, está comprobado que los bebés pueden sentir dolor en algunas partes del cuerpo desde las 8 semanas. Esos son 2 meses de gestación. Y los abortos en Colombia, en esa causal, en las 3 causales, se practica hasta los 9 meses de gestación. Y está comprobado, la revista colombiana de anestesiología dice, un bebé en el vientre siente más dolor que un bebé que ya nació. Entonces, preguntémonos cómo se practica un aborto. Que el caso de la niña de hidrocefalia tenía 6 meses cuando le estaban diciendo que abortara. Esa bebé tenía todo su cuerpo formado y toda la capacidad de sentir el procedimiento. Es una decisión tan fuerte que no podemos tomarlo tan a la ligera. Eso en cuanto a malformación y violación. Si yo te pongo aquí 2 ecografías y te digo, muéstrame cuál de estos 2 bebés fue producto de un abuso sexual, tú no vas a saber cuál es, porque su valor y su dignidad es igual, pese a que existen por un delito que no cometieron. ¿Y qué pasa? Es discriminatorio, es decirle a un bebé que no, o una persona que no debería nacer por un delito que no cometió. Pero además los abortos sí tienen unas secuelas muy fuertes en la mujer, que el movimiento feminista busca decir no, no importa y el alivio es mejor y no sé qué. Desde etapas muy tempranas, con la sola pastilla es muy fuerte porque hormonalmente el cuerpo de la mujer cambia de un momento a otro para tener un embarazo. Y tú de momento le vas a cortar esos cambios hormonales por un aborto. Eso es un estrago hormonal mental y físico muy fuerte para la mujer. Es decir, las mujeres no nos aguantamos los métodos anticonceptivos, mucho menos ese revolcón de hormonas gracias a un aborto. Igual tienen que parir un bebé, porque aquí en Colombia hay una gran cantidad de abortos tardíos, no solamente de la pastilla. Entonces igual tienen que parir un bebé, solamente que es muerto. Entonces todo eso genera muchas veces síndrome de estrés postraumático y la mujer queda traumada por el abuso y busca curarlo con otro trauma, como lo es el aborto. Pero además, que es una causal que casi no se usa. En Bogotá en el 2019, 13 mujeres abortaron por violación, pero 5.600 abortaron por salud mental, que eso es una causal ahí que todo el mundo se pasa por la galleta. Todo el mundo dice, ay, este embarazo afecta a mi salud mental y aborta. Entonces, cuando nos damos cuenta, uno, que las violaciones ocurren en el entorno más cercano, muchos desconocen que es el mismo abusador el que lleva a la mujer a abortar y vuelve otra vez al entorno de abuso sexual. O puede ser la misma mujer la que aborta y vuelve. Y eso pasó en Medellín. Una niña de 10 años amarrada en una cama por la mamá, con cadenas por la mamá. Abusaban de ella 3 veces al día, hombres distintos. La mamá la explotaba desde los 9 años. A los 11 años quedó embarazada y fue la mamá la que la llevó a abortar y la devolvió a la casa. Y hoy sabemos la historia es porque la niña se escapó y se supo toda la historia. Pero realmente la discusión del aborto es mucho más profunda, decir, es que la vida es sagrada y la vida la dio Dios. No, es un debate moral de fondo que sí nos invita a mirar qué podemos hacer para prevenir y no tomar tan a la ligera un aborto. Yo igual como hombre digo, yo no opino en eso. Pero tú dijiste, la persona dice, me violaron, quiero abortar. Entonces tú dices, no, no puedo. Pero ahí ya luego hay un vacío, listo. Entonces tú dices, no puedo. Pero entonces debería haber algo, estoy hablando en un mundo ideal, y te digan, mira, no puedes abortar, pero sí te vamos a acompañar para que entiendas y para que sanes y para que cures y para que de por sí, aunque no es la manera ideal, le tengas amor a ese bebé y sepas que este man que te O, lastimó no tiene nada. o otra cosa que hace falta, que esto es también tipo no tan ideal, pero si el Estado no hace un esfuerzo importante por la adopción. Ojalá el Estado promoviera tan fuerte la adopción como lo hace, por ejemplo, el aborto o tantas cosas que promueve el Estado y que le meten
presupuesto. Entonces imagínate las mujeres pudieran tener no de vas a cuidar el hijo de tu violador. Lo curioso es que los casos que yo conozco de abuso, ellas mismas son las que defienden la vida de su bebé. Entonces también es que hay muchas feministas que instrumentalizan el dolor de otras mujeres para justificar el aborto. Pero aún si no, es decirle, mira, fortalezcamos la adopción desde el vientre, fortalezcamos ese tipo de adopción para que realmente pase, y una cultura de adoptar. En Colombia no hay cultura de adoptar, lo digo como cristiana, los cristianos deberíamos también adoptar un montón. Pues bueno, vengo de una organización que sí se mueve fuerte con el tema de adopción, y adopción de lo que hablamos ahorita, niños con discapacidad, que eso sí lo hacen un montón en otros países. Los niños de discapacidad de Colombia son adoptados por muchas personas en el exterior, familias cristianas, bueno, muchas cosas, pero hace falta una promoción fuerte en adopción, porque son un montón los niños que cumplen los 18 años y se vuelven hijos del Estado y no personas que reciban ese trabajo. Entonces sí hay que hacer, por eso te digo, el aborto es la medida facilista, hace esa es la medida fácil del Estado para hacer así, lavarse las manos de lo que debería ser, garantizar los derechos de la mujer, de los niños. Si protegiéramos la vida, eso obliga al Estado a buscar las medidas para realmente protegerlas. Total, me encanta. Me encanta lo que dijiste. También hablas mucho de derechos humanos. ¿Cómo crees que Salvación Nacional como equipo puede ayudar a los derechos humanos de los colombianos? Yo creo que Salvación Nacional es la renovación que la derecha estaba esperando, y las personas claman por un gobierno y por un Congreso que defienda el orden, la autoridad y la seguridad. Yo te soy sincera y puede sonar polémico para muchos sectores, pero yo estoy totalmente de acuerdo con Abelardo de la Espriella, y por eso es que somos el partido de Abelardo. Nada de andar negociando con bandidos. Eso es defender los derechos humanos. ¿Por qué? Porque es que esos bandidos se llevan a los niños en las regiones. Ha aumentado un montón el reclutamiento infantil en las regiones, porque es que esos bandidos matan, secuestran y tienen el país como lo tienen con el tema de la droga. Entonces, para defender los derechos humanos necesitamos volver de verdad al orden, a que se cumpla lo que la ley dice, a que se cumpla con esa autoridad, y ya no seguir negociando todo el tiempo, relativizar el delincuente, que uno termine protegiendo al delincuente y soltando a las víctimas, como pasó con las negociaciones de paz. Que alguien me diga cuál ha sido la restitución de las víctimas, que alguien me diga qué tierras le devolvieron a los campesinos. Ninguna. Mientras esos congresistas que violaron, abusaron y obligaron a abortar niñas están en el Congreso de la República dándonos cátedra de moral. Entonces, los derechos humanos empiezan por defender la seguridad. Eso es como se debe defender aquí en Colombia, y ese es el liderazgo que nosotros representamos y las ideas. Por eso creo que soy la cabeza de lista, además de que represento una organización fuerte, es que quiero mostrar que la juventud no es esa juventud así, perdón la expresión, jóvenes cabal, así como esos muchachos ñoñitos. No, somos jóvenes que creemos que necesitamos soluciones, y que la persona que representa eso es Abelardo de la Espriella. Me gusta, te creo. He estado apoyando mucho Salvación Nacional, te lo digo en serio. Excelente. Y lo digo aquí frente a las cámaras. No me pagan, no soy bodeguero. Yo espero que esta sea la renovación política que Colombia lleva pidiendo desde hace mucho tiempo. Hay muchos derechos que todavía en Colombia no existen para los colombianos, ¿sí me entiendes? Lastimosamente, estos discursos de izquierda han llegado a la gente porque realmente ahorita estamos viendo lo que está pasando en Córdoba. Sí, se gastaron toda la plata, bla, 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 pero de todas maneras tú veías la manera en que esa gente vivía y no era sana. O sea, esa es la realidad. Necesitamos que llegue alguien, espero que sea Salvación Nacional, a devolver derechos y a impulsar deberes en Colombia. O sea, como tenemos derechos, tenemos deberes. Y eso es lo que nos hace falta. Yo creo que eso es lo que, en mi opinión, en lo que yo hasta ahora he visto de Salvación Nacional, publicidad política no pagada. Y es, por un lado, tenemos en la izquierda hablando de todos los derechos, los derechos y los derechos y los derechos y los derechos. Por el lado de la derecha tenemos hablando de los deberes, de los deberes, de los deberes. Y creo que llega un partido que dice tenemos derechos y deberes. Yo realmente espero que Salvación Nacional, no solamente en lo local, sino en lo nacional, pueda ver las necesidades que tiene la gente, que no debería tener en estos momentos, porque Colombia nosotros no somos un estado tan joven como decimos que somos, para que haya gente sin agua o sin luz, pero que también le hagan entender a la gente que sin trabajo no hay prosperidad. Es así de sencillo, es algo muy lógico que la gente no entiende. ¿Qué cosas ves en Colombia hoy como mamá que te den miedo? Creo que todo lo que hablamos, ¿sabes? Todo lo que hablamos, y se me intensificó como mamá. Es decir, yo ya lo veía como joven, pero era como, wow, el mundo está muy mal y hay que cambiarlo. Todavía está ese sentimiento de revolucionario, rebelde con causa. Pero como mamá, eso es otra vuelta. O sea, como mamá es inevitable no pensar
que muchos niños como tus hijos vivan tantas cosas horribles. Entonces, hablamos de la educación, hablamos de pasar hambre, hablamos de la seguridad. Hoy todos los días a los niños les pasa algo distinto. ¿Y eso por qué es? Porque no hay autoridad. ¿Eso por qué es? Porque desdibujaron la familia. No solamente es del feminismo, evidentemente también hay un rol del hombre que hace falta en muchas áreas, pero como mujer digo, ya no más un país que siga avanzando con unas ideas que no le están aportando nada al país. Por eso, en este momento yo me siento esperanzada y me siento privilegiada de ser parte de Salvación Nacional. A mí me encanta lo que el partido representa. Mucho antes como activista yo ya me había acercado a esto, al presidente del partido, Enrique Gómez, como activista, por lo que defiende con Nicolás. Y me encantó cuando dijeron nos vamos para Salvación Nacional y vamos a hacer el ejercicio. Yo dije, me encantó y aún más con Abelardo. Abelardo refleja esperanza. No debemos confiar totalmente en una figura, pero puedo decir que las cosas van bien de una persona que tiene que poner el enfoque correcto en el país y que está levantando un partido que no es lo mismo de siempre, con todo el amor y el cariño que le tengo a esas otras personas que han desarrollado un muy buen liderazgo en el país, pero se necesita una renovación. Y me encantó que Abelardo trajo la renovación en otro partido donde hay un montón de liderazgos que para mí representan una nueva derecha, no una derecha cobarde que se quedó también en otras discusiones más políticas, no, una derecha que vuelve a recuperar principios y valores. Y para mí eso trae esperanza. Y darme la posibilidad a mí misma también de defenderlo y de ser como ese altavoz de esas defensas y de todos los demás candidatos, lo que representamos es de, hey, el país no va bien, el país necesita otro enfoque totalmente distinto y lo venimos a liderar y lo venimos a liderar con Abelardo de la Espriella. Para mí, como mujer, eso es lo que más me afecta como mamá, pero en este momento yo siento esperanza, la verdad, porque creo que el panorama es bueno, porque creo que el Tigre va a dar la sorpresa, porque creo que Salvación Nacional también va a ser una sorpresa. Entonces creo que hay esperanza, la verdad. Tú sabes que cuando llegues a la cámara apenas empiezas de nuevo, ¿no? Eso es como reset y comience de nuevo, ¿no? Sí, total. Asesoré mucho tiempo a políticos, pero en el Consejo de Bogotá. Entonces no soy ajena a las discusiones del Congreso, de la política. Entonces sí sé cómo va a ser la vuelta y me emociona en parte, sobre todo por lo de desmentir y ojalá llegue un buen bloque de Salvación Nacional al Congreso. Sé que van a llegar otros sectores de derecha más fuertes, pero es que Salvación Nacional es otro tinte y es renovación, no sé cómo decirlo. Entonces ojalá lleguemos un buen bloque de salvación al Congreso para liderar lo que realmente es una nueva derecha. Pero sí, yo sé que eso se va a empezar. Eso va a ser un trajín fuerte, pero chévere. Ustedes han hablado entre ustedes cuando ustedes lleguen y ustedes digan, bueno, nosotros no tenemos esta maquinaria política, nosotros no tenemos estos nombres de familias poderosas, ¿ustedes cómo van a sobrevivir allá? ¿Lo han hablado? No lo hemos hablado, o más bien, es que conozco varios de los que somos candidatos, entonces como que creo, puedo creer lo que piensan. Entonces no quiero hablar a nombre de ellos tanto, pero yo creo que el hecho de que Abelardo llegue, eso también nos permite una posibilidad de, y lo que saque cada candidato también nos permite una posibilidad de, hey, lo que debe gobernar son las ideas que representan a Abelardo de la Espriella, las ideas que representan a Salvación Nacional. Entonces nosotros más que maquinaria, sí estamos pensando en un modelo de gobierno y ha sido un crecimiento y un reto porque de verdad el crecimiento ha sido acelerado. No te imaginas en las calles la gente cómo está de verdad de emocionada con el Tigre. Para mí se ve súper real en las encuestas e incluso más. Yo que he estado mucho en localidades haciendo trabajo del uno a uno, mira, de 10 personas, solamente uno está del otro lado, pero el resto la gente dice lo que es con el Tigre de una. Entonces sí se siente lo que él llama ese fervor popular y yo creo que allá eso va a derivar en qué, en poder ocupar esos espacios que se necesitan de personas con los conocimientos, de personas con la excelencia y de los valores que nosotros representamos, que no va a ser fácil, es un trabajo estructural, la verdad. Yo creo que hay que avanzar todo el tiempo en ese mensaje porque necesitamos un cambio más estructural. No quiero sonar a petrista, pero con 4 años no va a bastar. Entonces, pero la idea es ser inteligente, ser contundente, ser un bloque organizado que empiece a dar resultados desde el primer momento. ¿Cómo ayudar a las madres solteras de Bogotá y de Colombia? La organización que yo represento lleva más de 30 años en política. Somos cristianos, ¿no? Lo que te contaba. Y esta organización la lidera una mujer que se llama Emma Claudia Castellanos. Ella fue la primera senadora cristiana. Fue la primera candidata a alcaldía y presidencia cristiana. Y ella hizo dos leyes que para mí me encantan. La primera ley
contra la violencia hacia la mujer. Esa ley no fue hecha por una mujer feminista, fue hecha por una mujer cristiana. Y gracias a esa ley es que se derivan un montón de acciones del Estado. Esa es como la ley matriz de todas las acciones en contra de la violencia hacia la mujer. De ahí se desprenden decretos, resoluciones, políticas públicas, de todo. Y la segunda es la ley madre cabeza de familia. Más de la mitad de los hogares colombianos está liderado por una mujer. Y sí se necesita apoyo y la ley está. No pienso crear otra nueva ley, no. Y creo que el Estado no debería hacerlo, el Congreso no debería hacerlo. Hay que revisar que se cumpla esa ley porque esa ley ayuda a las mujeres, esa ley les da atención prioritaria en empleo, en salud, en trabajo, les ayuda un montón la ley. ¿Qué es lo que creo que hay que hacer? Ya empezar a trabajar en reconstruir la familia. No puede ser posible que sigamos manteniendo una tasa tan alta de mujeres que lideran el hogar solas, porque de verdad es un gran reto. O sea, la verdad, las mujeres son unas valientes. Yo me considero una mujer dependiente de mi esposo. Y suena polémico para muchas, pero no me importa. La familia es necesaria. La familia necesaria. Ese rol es necesario. Y necesitamos empezar a fortalecer la familia, a restaurar el tejido social, y eso se hace a nivel social, cultural, y más bien las políticas que no apunten a deteriorar esa familia y ejecutar el cumplimiento de esa ley que te comento. Por favor, que las mujeres solteras, madres solteras, dejen de decir que soy papá y mamá. No lo son. Nadie va a hacer su rol el rol del man, por más buena mamá. Yo tuve una excelente mamá, tengo una excelente mamá. Ella no es mi papá, punto. Es así de sencillo. Por más bigote que de pronto tenga, no va a ser nunca mi papá. Y en mi opinión, yo me encanta que le ayuden a las madres solteras, pero muchas veces por la ausencia del papá se trata a los niños de una manera muy sutil y no crea hombres responsables, y creo que la mejor manera para parar tantas familias donde solo la mujer está es hacer hombres responsables. Es la mejor manera para que no hayan tantos abortos, para que no hayan tantas cosas. Obviamente a las niñas también, pero si usted tiene un hombre, haga que si tiene un hijo, esté ahí. Sea un... Incluso ese es un rol del hombre también, porque es evidente que o sea, no sé cómo hacen las mujeres para hacer de todo y querer ser papá y mamá aunque no puedan. Es que es la evidencia de una falencia que cada vez más se está promoviendo, ¿no? Y las familias unipersonales, eso son la panacea. Y no es así. Se necesita el rol del hombre. Se necesita que el hombre esté presente y le enseñe a los hombres a ser responsables. Y enseña eso. Estamos en los niveles de testosterona más bajos de la historia. Esto es científicamente comprobado. Y sí se necesita que la familia sea robusta. Que la familia, entonces ya no más medidas, con lo que hablamos, medidas paliativas para subsanar lo que hay. No, ataquemos la estructura, es que necesitamos fortalecer la familia. Y aquí me voy a poner cristiana. Y es que ese trabajo no lo hace el Estado, ese trabajo lo hace la iglesia o las organizaciones sociales o el sector privado. Eso no lo hace, dejemos de depender del Estado para todo. Eso lo hace las iglesias. Entonces, ¿qué toca hacer? Es que el Estado deje que ellos hagan su trabajo, que vayan y muestren. ¿No te imaginas en el caso de los cristianos? Lo favorito que yo he podido ver en una iglesia cristiana es la restauración familiar. Mi familia también ha vivido una restauración familiar. Si hoy tú conocieras a mis papás, no te darías cuenta que ellos vivieron violencia intrafamiliar, que hubo maltrato, que hubo infidelidad, que hubo de todo, y hoy son como los polluelos, pues, que se llaman de todo. Y eso lo hace que la iglesia, eso lo hace otro sector que no es el Estado. La verdad es que si el Estado mete las manos, el Estado es el que la embarra, el Estado es el que destruye eso finalmente. Para mí, eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que promover, y es lo que yo quisiera llegar a hacer, llegar a decir cómo va el Estado, como ve aquí hasta este punto puedes entrar tú porque es que más bien fortalecer las organizaciones que sí trabajan esas áreas. Me encanta esa parte porque realmente estamos en un momento en que nosotros no podemos decir que creemos en Dios, porque si no, pues mejor dicho, nos toca decir el universo porque no podemos mencionar a Dios. Total, Imagínate total. eso. Em, donde sí, fortalecer a la familia, yo creo que es lo más importante. Si usted tiene una familia fuerte, usted tiene la capacidad de aguantar lo que sea a su alrededor. Si su familia no es fuerte, cualquier cosa lo va a derrotar. Y me parece muy bonito eso, me parece, mejor dicho, lo mejor que has dicho hasta ahora. No mentiras, has dicho muchas cosas muy chéveres, pero sí, me parece que la familia es muy, muy importante y no le damos la importancia. Y necesitamos que la gente llegue y se dé cuenta lo bonito que es tener un hogar, y un hogar no es lujo, un hogar es
tener un apoyo apenas usted llegue del trabajo, del estudio, y qué pereza, hay mucha gente que lastimosamente vive en lugares que es insoportable, entonces hay que acompañar a los papás, a las mamás, a los hijos, a crear una mejor familia para el futuro. Puede ser de uno, de dos, de tres, de 10, pero que realmente eso hace una mejor sociedad. No vamos a tener mejores políticos si no somos mejores personas. Eso para mí es muy sencillo. ¿Qué va a ser lo primero que vas a hacer apenas llegues a la cámara? La verdad es que hay un montón de necesidades. Hay una discusión que quiero dar de frente, que es la del aborto. Todo el mundo dice, ay, entonces vas a retroceder derechos. Es que la discusión del aborto se tuvo que haber dado en el Congreso y nunca se dio. 5 magistrados decidieron por un montón de colombianos. Entonces quiero volver a reavivar esa discusión y llevar allá a todo el mundo y que allá todo el mundo se den, mejor dicho. Pero, pero hay muchas necesidades. ¿Y sabes cuál, cuál debería ser la prioridad del Congreso en el primer año? Cuando Abelardo sea presidente, trabajar por el plan de desarrollo que Abelardo va a poner. Ese es, tanto en el nivel local, en el Consejo de Bogotá o en los consejos distritales, como en el Congreso, la jugada está en el plan de desarrollo, porque ahí se define la hoja de ruta de los siguientes 4 años, se define el presupuesto de los siguientes 4 años. La prioridad del modelo de país que queremos ver está en qué, en apoyar el proyecto de Abelardo de la Espriella como presidente. En eso está. Obviamente hay que revisar, hay que mirar en qué está en todo el tema, pero nosotros confiamos en esa visión que tiene el presidente. Siempre vamos a ser críticos con lo que sea necesario, pero necesitamos esa extrema coherencia desde el primer momento en el Congreso de la República. Y ahí está realmente la jugada. Ya los siguientes 3 años ya podemos, que el proyecto de ley, que tanta cosa, que igual no deberíamos hablar tanto de todo el tiempo de crear un proyecto de ley, que esto, que lo otro, que no sé qué. Hoy en Colombia hay leyes para todo. Y de hecho hay gente que no sabe que hay leyes que llevan años y que no se aplican. ¿Por qué? Porque el dolor de todas las leyes es la reglamentación y no se reglamentan. Y si no se reglamentan, no se implementan. Entonces, y hay un montón de leyes que todo se vuelve un entramado, un embudo, un montón de cosas que hacen todo más burocracia, más complicado. Ya no más leyes, hagamos control político, si hay que reformar lo que está mal y ya darle, ser la hoja de ruta con este plan de desarrollo que te digo, el Plan Nacional de Desarrollo y salir adelante. Esa es la idea. 3 cosas por las que tenemos que votar por Carol Borda. Primero, porque soy la cabeza de lista de Salvación Nacional. Lideramos la lista Abelardo de la Espriella en Bogotá y es lo que vamos a hacer. Vamos a defender lo que representa Abelardo de la Espriella en estas legislativas y en lo que va a ser su gobierno porque sabemos que va a llegar y vamos a trabajar por eso. Segundo, porque soy una persona que tiene el conocimiento, muchos me ven y dicen como, ay, esa mujer tan joven, o sobre todo los señores, la verdad. Me dicen, esa muchacha tan joven, ¿esa será que sí sabe algo? Llevo ya 7 años de trabajo en lo público, me encantan los debates, entonces creo que tengo el bagaje y la madera para dar las discusiones en el Congreso. Y tercero, por lo que represento. Represento valores, represento principios, pero sobre todo creo que tengo una valentía y una firmeza para defenderlos. Entonces quiero llegar a desmentir narrativas sobre la mujer, sobre lo que debería ser la política, sobre la izquierda, sobre los jóvenes y hacerlo con debate, con confrontación, obviamente con respeto, pues con altura, pero hacerlo con todo. Entonces, mostrar, desmentir como, ah, es que la derecha y los de Abelardo y son tramposos. No, somos personas del común que de verdad necesitamos este tipo de cosas. Y pues el Señor me permitió este ejercicio y creo que lo vamos a lograr realmente. Entonces, seguimos trabajando por eso. Me encanta. Como mujer, ¿por qué te sientes respaldada por Abelardo? Porque lo que te decía, el feminismo fracasó. Las estrategias del feminismo ya son ineficientes. Eso de andar pintando los lugares de morado, separar vagones, cambiar el lenguaje, esas son medidas que no se necesitan. Las mujeres necesitamos seguridad y Abelardo representa seguridad, representa orden, representa autoridad, representa la figura masculina que el Colombia necesita. Eso es lo que necesitan las mujeres. Por mí, mira, esto es polémico para muchos, pero por mí no debería haber Secretaría de la Mujer. Debería ser una oficina en la Secretaría de Seguridad o en el enfoque de seguridad, que mientras a las mujeres nos permitan tener seguridad, con eso podemos desarrollar un montón de cosas. Los demás cambios son culturales, lo que te decía, por fuera del Estado. Y eso lo hace la educación, la universidad, todo el tema. Las discusiones se dan por fuera del Estado. Las mujeres necesitamos un liderazgo como el de Abelardo, que realmente nos permita la seguridad para trabajar, para poder estar con nuestras familias, desarrollarnos libremente. Las mujeres necesitamos
el enfoque que representa Abelardo de la Espriella. Perfecto. En tu opinión, ¿cuáles son las 3 peores cosas que han pasado durante el mandato de Gustavo Petro? Lo primero, nuevamente, paz total. La seguridad, la forma en la que amarró las manos de la Fuerza Armada y permitió el crecimiento de estos grupos armados que de verdad desangran y deterioran el país, me pareció lo peor. Lo segundo, la salud, porque he visto, tengo una cercanía con movimientos de trabajo de enfermedades huérfanas y raras, y ver cómo esta población se ha afectado tanto por la falta de medicinas, que ha afectado principalmente a niños. De hecho, ayer hubo una noticia muy fuerte. Un niño con una enfermedad huérfana que no coagula la sangre se cayó de una bicicleta y tenía como un derrame cerebral y se le estaba saliendo toda la sangre por los oídos. ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo no había consumido la medicina que le ayudaba a coagular. Entonces, ¿sabes qué? Lo peor que fue adrede, fue con intención, fue por un afán ideológico de imponer un modelo de salud que no funciona, desfinanciaron el sistema de salud y sin esa plata no había medicinas. Y la forma en la que jugaban con la narrativa, viendo que es vidas de personas. Yo tuve la oportunidad de entrevistar gente saliendo de Audifarma, que es el lugar que entrega, los operadores que entregan las medicinas. Mira, personas que venían desde Leticia, recuerdo el caso de Leticia, por un trasplante de páncreas o de hígado, no recuerdo, y que no tuviera las medicinas. Eso es grave porque un trasplante no es cualquier cosa, eso es un logro para empezar. Y por falta de medicinas, la persona podía perder ese órgano. Diabetes, un señor que dijo, estoy que me quedo ciego porque no tengo la medicina, no tengo la insulina. Entonces uno dice, no, esto de verdad es el afán ideológico por pelear y los malos y las EPS y los 4.000 más ricos, el afán de ganar una discusión ideológica por encima de las vidas de las personas, me pareció lo peor. Y lo tercero, el desastre que tenemos de presidente. O sea, es un desorden mental, moral, y es una guachafita que de verdad da vergüenza. Da vergüenza, da frustración que no pasa nada, de verdad da rabia ver un presidente que dice babosadas y se cree la panacea, la última maravilla por decir las babosadas que dice. Esas 3 cosas para mí han sido el desastre de nuestro país. Y pues, de verdad, lo que te digo, tenemos la esperanza de que eso va a cambiar. ¿Por qué la gente no debe votar por Iván Cepeda? Porque él sí ejecutaría todo lo que Petro dijo que iba a hacer y no hizo, por el desorden que él representa. Iván Cepeda es más metódico. Iván Cepeda nunca se pronunció en contra de la dictadura de Venezuela, nunca. Y hasta incluso lo felicitaba en cosas. Iván Cepeda representa todas estas cosas que hemos criticado anteriormente, todo este modelo que muchos dirán, ay, el socialismo ya no existe. No, el socialismo sí existe y se llama Iván Cepeda. Él está a favor de todos estos grupos milicianos que se formaron como marxistas, leninistas, estos grupos militares. Lo que viene con Iván Cepeda es de verdad el deterioro del país. ¿Por qué? Por una batalla ideológica que él sí sería capaz de aplicar. Él sí haría grande el Estado. Esto sí se volvería realmente todo lo que Petro no pudo hacer. Entonces, a mí me asusta más porque Petro fue un desorden. Él es un desorden en su propia vida. Iván Cepeda sí es capaz de ejecutarlo. Es más organizado y más metódico. Y no nos compliquemos tanto. En 25 años en la política no ha hecho nada. O sea, literal está ahí por Petro, pero no ha hecho nada. Es un fracasado Total. políticamente hablando. Vive del Estado. Exacto. Para O él es sea que funcional vivir de la política, total. eso debería ser suficiente para no pensar si o no de elegir un presidente. ¿Ha hecho algo? No, no ha hecho nada. ¿Por qué la gente debe votar por el Tigre, por Abelardo de la Espriella? Porque de verdad es la renovación que la gente estaba esperando, la extrema coherencia. Como que la gente se dio cuenta que nos están arrastrando unas narrativas que al fin y al cabo no eran lo que nos decían, que terminó afectando a las personas, a las víctimas, terminan metiéndose en la vida de todas las personas. La gente dice, estoy cansado de los impuestos, estoy cansado de que no puedo hacer esto, estoy cansado de este gobierno, ha sido lo peor. Es lo que uno escucha en la calle. Vamos a votar por Abelardo para que Iván Cepeda no quede. Y es que la única persona que le puede hacer frente a Iván Cepeda se llama Abelardo de la Espriella. No hay nadie más. Los demás están dividiendo el voto y yo tengo mis teorías conspiranoicas un poco, en el sentido de que primero, esa consulta es plata para ellos. Sergio Fajardo, todas las elecciones, toda esa plata que se ha ganado lanzándose, pero nunca ha quedado. Segundo, para sobornar, porque es que ellos ya se hacen contar. Entonces, el día de mañana, cualquier candidato mira a ver quién está punteando y se acerca a decirle, bueno, ¿qué me da por estos 500.000 votos que me acaba de sacar en la consulta? Yo represento 500.000 votos. Si quiere que yo me sume a su campaña, ¿qué me va a dar? Para mí eso es un chantaje político a costa del país. Y no representan el liderazgo que se necesita, es lo mismo de siempre, la institucionalidad que no ha hecho nada. No, Abelardo es disruptivo y eso me encanta, tiene una autoestima por los cielos, es un tipazo además. Entonces él no tiene ningún complejo de, ay, la izquierda y me van a tachar de, no, él va a ejecutar lo que piensa y eso me encanta. Para mí Abelardo es de verdad lo que necesita el país. Y no sé si la conoces, pero ¿por qué la gente debe votar entonces por Carol Borda?
Ya. por lo que te conté, por lo que represento, la cabeza de lista de Abelardo de la Espriella, y mira, vamos a impulsar su candidatura y su presidencia cuando sea presidente. Vamos a apoyar su plan de desarrollo y hacer y promover que otros apoyen ese plan de gobierno. Segundo, lo que represento, los principios, la vida, la familia, la seguridad, la fe. Y tercero, que tengo la capacidad y la valentía para poder defenderlos sin temor. Vamos allá a mostrar que quienes defendemos estas causas somos jóvenes de familia, mujeres. Ya no más instrumentalizarnos a las mujeres, ya no más instrumentalizar a los jóvenes, ya no más hacernos creer que tenemos que ser de izquierda porque si no entonces somos antiderechos. No, vamos a defender lo que necesita el país de la mano de lo que representa Salvación Nacional, renovación y liderazgo con Abelardo de la Espriella. Y me encanta que las mujeres que se han sentado acá conmigo, ninguna ha dicho tenemos que apoyar a las mujeres, tenemos que o sea, en el sentido del voto, es que ustedes tienen que votar por mí porque soy mujer. Por ser No, mujer, total, cero. ninguna ha dicho eso. Y eso me encanta. ¿Qué has hecho por Colombia? Pero no me puedes decir nada político. ¿Qué he hecho por Colombia? Soy cristiana. De verdad hacemos un trabajo social de transformación. Esa es la verdadera transformación. Hablar con las familias, dedicarle tiempo a persona para levantarla, para sacarla donde está. Uno. Segundo, ya a nivel activista, que es lo que digo que tal vez no van a poder verlo como tan político, pero lo que te digo, tenemos una fundación a favor de la vida. Entonces entendimos que muchos dicen, no, es que los pro vida solo les importa a los niños cuando nacen y ya una vez que nacen se olvidan de ellos. Entonces no hacemos trabajo social con la fundación, o bueno, hacíamos antes de la campaña, estamos quietos por la campaña precisamente, hacíamos trabajo social y además lideramos con Sarita Castellanos el referendo por la vida, que es una acción ciudadana que muchos van a ver política, pero recogimos 2.700.000 firmas a favor de la vida y es lo que vamos a llegar a defender al Congreso. Pero es de decirle a la gente, mira, esta es la fuente más real que tenemos de que Colombia no es pro aborto. Ninguna encuesta tiene los datos que tienen estas firmas y que la registraduría nos negó como 1.000.000, pero no vamos a dejar que nos caigan, sino que vamos a llevar a 1.600.000. Ese es el dato más increíble que hay respecto al aborto y que demuestra que esa narrativa pro aborto no la están imponiendo y no realmente representa a la nación. Entonces, creo que esas son las acciones que podría representar. Una que tal vez no es tan guau para muchos, pero para mí mi primer impacto es mi familia, mis hijos. Les voy a enseñar a ser unos machos patriarcales, no mentiras, pues les voy a enseñar a ser hombres que respeten, que es para mí sembrar en ellos es de verdad Es sembrar lo en más algo distinto. importante, es lo más importante. Y eso es lo más bonito que tú puedes hacer por Colombia, hacer grandes Mm, colombianos. Es así de sencillo. así es. Si tuvieras un minuto con Jesús, ¿qué le dirías? No le agradecería por haberme salvado. La vida que yo tengo hoy es gracias a él. La razón por la cual yo salí del barrio Santa Fe y tengo la vida que tengo hoy es por él, porque él me enseñó que había otra forma, él me enseñó que podía tomar otras decisiones, él me enseñó, me dio esperanza literal. Entonces le agradecería por todo lo que hizo en mi vida, por mi familia, por mis hijos, por mi propósito, por darme un llamado. Eso es lo que yo haría. Tendría el tiempo de agradecerle de verdad por todo eso. Me encanta. Yo creo que es muy bonito. Yo creo que lo abrazaría y yo lloraría. Para terminar, un nombre y una palabra. ¿Listo? Lo más sencillo que se pueda. Iván Cepeda, Socialismo, Gustavo Petro, desorden, Bolívar, mentiroso, Benedetti, tramposo, Fajardo, oportunista, Vicky. chaucera, todo malo, perdón. No, me gustó mucho Fajardo, me gustó mucho Vicky, es verdad, es verdad. Paloma Valencia, Disciplina, Mafe Cabal, firmeza, Paolo Holguín. tenacidad. Yo soy de las personas que soñaría que la vicepresidenta de Colombia fuera Paula Holguín, para que en el 2030 fuera la próxima presidenta de Colombia. Te la recomiendo. Uribe, Liderazgo, Abelardo de la Espriella, esperanza, Carol, valentía, perfecto. Salvación Nacional, renovación, me encanta. necesario, suficiente. No, Espectaculares. Eh, súper Mira, excelente. de parte Sigue 60 Podcast, te lo repito, tenemos muchas, muchas, muchas esperanzas en Salvación Nacional. Realmente nos hemos inclinado mucho por ese lado. Creemos en los valores como la familia, creo mucho en Dios, creo mucho en el amor, creo mucho en la libertad. Yo creo que la libertad es una de las razones por las que hago este podcast. Me encanta la empresa privada, me encanta, me encanta, me parece genial el apoyo y sobre todo en la familia, en el amor, en esas cosas que dignifican al ser humano de verdad y que unidos somos más fuertes. Yo creo que una de las cosas que más hace la izquierda es dividir a la gente. El hecho es que, muchas gracias, Carol, de verdad que conocerte es un placer.
Uno no conoce suficiente a las personas en esos clips cortos, lastimosamente, pero conocerte, tenerte una hora, me hace seguir entendiendo que Salvación Nacional está haciendo un gran trabajo. Y te lo digo de corazón, o sea, no nos decepcionen, no decepcionen a Colombia. Ustedes en el momento en que posesionen y se posicionen, van a tener una tarea muy grande, porque ahí sí es que van a llegar todas estas mentes oscuras a tratar de dañar y tienen que estar firmes por la patria, firmes por los colombianos y que entendamos que los colombianos normales somos los que vamos a hacer una mejor Colombia. No Abelardo, no Carol solamente, no Petro, no Uribe, somos nosotros los que podemos hacer de una Colombia una mejor Colombia. Y 101 por la Cámara de Bogotá. Muchas, 101 Salvación Nacional, el primer número de Salvación Nacional aquí en Bogotá. muchas gracias, Carol Borda. Un abrazo y gracias a todos por estar acá. Por favor, hay que salir a votar, hay que salir a acompañar, hay que salir a creer en Colombia. No podemos simplemente creer en estas encuestas que siempre ponen a Iván Cepeda, no podemos creer que está todo perdido, tenemos que salir a votar responsablemente, no con odio, no simplemente porque alguien tiene más que yo, no porque, no, sino por una mejor Colombia. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Gracias, Carol. Mucha suerte. Haces un excelente trabajo. De verdad que qué rico conocerte. ¿Oíste? Gracias, Sebas, a ti por la invitación. Yo feliz de estar aquí. Ojalá Dios nos permita seguir compartiendo más. Esta es tu casa. Esto sigue Cinta Podcast. Saludos a tu esposo y a tus hijos. Ese buen hombre, que Dios lo bendiga. Amén. Chao.